Hola, hola, feliz viernes para todos. Bienvenidos una vez más a este espacio, el momento favorito del día para hablar con los jóvenes sobre los diferentes temas que nos competen a todos nosotros, a esta nueva generación. Hoy tenemos un tema muy interesante que a todos en algún momento de la vida nos ha tocado pensar si la educación se ha convertido o no en un privilegio, si es una oportunidad, si es una alternativa factible o si realmente es un derecho al que todos tenemos acceso. Les voy a invitar para que se conecten de una vez, no esperen más, para escribirnos a través de nuestro canal de WhatsApp 315-366-0201 para que usted pueda hablar conmigo y yo pueda leer sus comentarios, sus historias. Recuerde que el tema de hoy es educación. Si usted está pensando en ingresar a la universidad o si ya está cursando un posgrado, un pregrado, una carrera profesional, este tema le va a interesar porque hoy vamos a escuchar a nuestros jóvenes hablando sobre qué tan difícil es acceder a ese sueño de ser profesional y salimos a las calles a preguntarles qué piensan, cómo les ha tocado, qué ha sido de su bolsillo desde que empezaron a estudiar y esto fue lo que nos contaron. Yo creo que depende mucho de la situación económica en la que uno, pues la situación económica en la que uno viva o esté, más que todo eso. Sí, yo siento que sí es un privilegio, es muy complicado que pues personas lo puedan adquirir. Definitivamente sí, porque para empezar, para poder estudiar una carrera como tal, tienes dos oportunidades: o tener que ser muy inteligente para que te puedas ganar una beca, sacar un buen ICFES, o si no, tienes que tener los recursos necesarios para poder pagar la carrera, el transporte para ir a la universidad, las merienditas que uno se echa y todo eso. Hoy en día sí, lamentablemente nos han culturizado que aunque cualquiera pueda acceder a la educación, realmente es muy difícil después de terminar la educación conseguir una meta más accesible como un buen trabajo y una buena estabilidad. Sí, o sea, sé que existen las universidades públicas, mi mamá es profesora de universidad pública, pero pues también depende, como que es una ambivalencia, como que sí y no, porque listo, no todos pueden acceder como al tiempo, tienen que trabajar, pues hay personas que desde jóvenes no tienen la oportunidad ni el tiempo de empezar su carrera, pero también sé que hay personas que desaprovechan la oportunidad, pues digamos ahorita, si no estoy mal, está como el beneficio de el primer semestre es matrícula cero, la gente se inscribe pero no sigue. Digamos, mi mamá ve mucho eso porque es como te están dando la oportunidad de estudiar, la tomas pero no la aprovechas. Empiezan a haber ausentismos en clase y uno dice como, pero ¿por qué? Si en realidad eso es como el ideal de que si tienes el título puedes seguir adelante, pues digamos que ese esfuercito no se nota tanto. Sí es un privilegio, pero como te decía ahorita, todos podemos acceder a ese tipo de privilegios si nosotros mismos como que nos esforzamos y tratamos de llegar a ello. Una decisión personal que tiene muchos factores que al final influyen y está el tema de la familia, el tema financiero, económico, sin duda, las oportunidades también dentro de las universidades y qué alternativas de financiación tenemos como jóvenes para poder estudiar. Y por eso nos vamos a conectar ya de inmediato con nuestros invitados de hoy. Tengo el placer de saludar a Sara Penagos y a Santiago Gaviria, dos jóvenes que tienen unas realidades bien parecidas. Ellos no se conocen, pero yo ya tengo un contexto de lo que han tenido que vivir. Muchachos, bienvenidos. Sara, cuéntanos un poquito más sobre ti y bueno, le damos también la palabra a Santi. Bienvenidos. Hola, muchas gracias. Pues bueno, soy estudiante universitaria. Actualmente estoy estudiando matemáticas y pues no sé, tengo 19 años. 19 años y estudiando matemática pura. Santi, ¿cómo estás tú? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives en este momento? Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial. Yo soy de acá de la ciudad de Itagüí, aquí cerquita de Medellín. Estoy estudiando una licenciatura en Educación Física y Deportes en la Universidad de Antioquia, muy orgullosamente docente. Bueno, esperen. Por un lado, una matemática. Santi, coja duro ese celular, agárrelo y póngalo quietico para seguir. Bueno, entonces, una matemática y un profesor de educación física. ¿Por qué toman la decisión ustedes de estudiar esta carrera? ¿Qué pasó en ese tiempo entre el bachillerato e ingresar a la universidad? Santi, ¿cómo te fue a ti en ese momento? Bueno, realmente yo le cogí mucha pasión al tema de la docencia
porque tuve profesores muy buenos. Los profesores en la universidad, en el colegio público, son muy atentos y están viviendo mucho las realidades que nosotros tenemos. Entonces creo que ese amor por la ciencia fue un gran impulso y esto combinado a que toda mi vida he estado muy presente en el tema deportivo, fue como una combinación perfecta. El match. Sí. Bueno, y Sara, cuéntame por qué las matemáticas. Tienes 19 años, por qué esta rama de la educación y del aprendizaje que uno siempre evita, ¿no? La mayoría somos como no, las matemáticas no. ¿Qué te pasó a ti y qué fue lo que te enamoró? Bueno, pues creo que la historia es un poco larga, pero a tratar de resumir. Sí, resumen. A mí en el colegio siempre me fue muy bien como en las materias que eran así de ciencias exactas y yo sabía que me gustaban. Sin embargo, cuando salí, o sea, cuando me gradué, no tenía ni idea de qué estudiar, no sabía, o sea, sentía que me gustaba todo y también como que siento que eso sí falla en cuanto a que muchos colegios, o bueno, a esa edad no te dan la suficiente información y como las alternativas que tú puedes buscar para estudiar. Entonces yo no tenía ni idea y pues en eso estuve como un año, ¿no? Es que entre comillas, aunque hice muchas cosas, pero no estaba estudiando nada. Ujú. Y ya luego pues decidí que quería estudiar, o sea, ese era el que yo quería, entre pues física y matemáticas. Pero pues finalmente apliqué a ambas y me dieron beca en matemáticas, entonces pues O sea, Sara está becada así en entré. matemáticas a sus 19 años y en este momento está en México porque se ha ido de intercambio gracias a esa beca que le ha dado la organización Atenea, que hace parte como de los proyectos que tiene el distrito. ¿Cómo les fue con el tema de elegir? O sea, saber si podían estudiar o no, o si por el contrario les tocaba trabajar. ¿Decisión difícil? Sí, yo creo que es ese dilema que tienes entre o llevas comida a la casa o estudias, ¿cierto? Y cuando uno tiene una responsabilidad en un hogar, es muy importante saber qué es la prioridad en ese momento. Yo creo que es una decisión que te arrincona muchas veces a tus sueños y que empieza a romperte muchas veces las expectativas que tenías de tu futuro. Sin embargo, también tienes que tener en cuenta de que pues, a veces este tipo de situaciones pueden pasar y que realmente es algo que pocas veces se puede controlar por parte de uno que quiere las cosas. Ujú. Si hablamos del tema económico, cuando uno ve las matrículas, Sara, por ejemplo, cuando viste que querías ya pues aplicar a este tipo de carreras, ¿tú veías las matrículas en universidades privadas y qué pensabas? Pues la verdad a mí me preocupaba porque pues digamos que para estudiar ciencia se tiene, o sea, desafortunadamente hay como mucha burocracia en eso, entonces es como que recomendable que tú busques una muy buena universidad, que tenga una buena investigación y todo esto, pero casi siempre esas universidades son las más costosas. Y pues a mí me preocupaba porque mi hermana también estaba en la universidad y pues ya tener que costear, o sea, que mis papás tuvieran que costear dos carreras, pues iba a ser difícil y también, o sea, como que a uno se le pasan muchas cosas por la mente, ¿cómo voy a hacer para costearme? Sí, ¿qué pasaba si de pronto tus papás decían, no, es que no podemos costear esta carrera? O sea, ¿qué te hubiese tocado hacer? Pues yo creo que la opción más viable hubiera sido trabajar, porque pues, o sea, yo sí o sí quería estudiar y creo que cuando uno de verdad tiene las ganas, pues tiene que hacer todo lo posible y buscar por cualquier parte cómo, Ujú. pues, Cómo hacer hacerlo, porque realidad al eso. final es un sueño, pero por ejemplo, cuando hablábamos de ese factor económico, Santi, ¿cómo te tocó para poder inscribirte o pagar esa primera inscripción? Porque en universidad pública, pues la matrícula tiene otro tipo de condiciones, de requisitos, de valores. ¿Cómo fue ese momento? Y tú me decías, yo tenía que mirar si llevaba comida a la casa o si cumplía ese sueño. ¿Qué pasó para que tú ingresaras a la universidad pública? Bueno, realmente desde el momento en el que presentamos, que se presentó la prueba,
y que me llegó la notificación de que había... Difícil, esperé, difícil esa prueba. Siempre estaba complicada teniendo en cuenta que, o sea, veníamos de un colegio público y desde ahí también tenemos que empezar a notar una gran diferencia en que la educación en la escuela pública es algo precaria y es de un nivel un poco menor. Entonces ya desde ahí empiezas a tener complicaciones. Entonces, cuando me llega la notificación de que pasé a la universidad, o sea, la alegría fue desbordante. Pero llega ese momento donde tienes que empezar a preguntarte, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a mantener? ¿Cuánto te tocó? Perdón, esta pregunta es muy personal, pero ¿cuánto te tocó pagar? ¿Recuerdas como por la inscripción? Sí, el PIN de la universidad acá costaba 80.000 pesos para poderse presentar el examen. Después esa primera matrícula que te llega, me llegó por un valor de casi 300.000 pesos. O sea, es decir, la universidad pública sí te da garantías, sí te da muchas garantías de pronto para estudiar, pero muchas veces los recursos que puedes tener te limitan a llevar la vida académica de buena manera. ¿Cómo Entonces, pudieron conseguir ese dinero en ese momento? sí, a mí ese primer año y medio que estuve constante en la universidad, me tocaba rebuscármela. O sea, yo estaba trabajando en legumbrerías, en panaderías, haciendo mandados, cositas así, que no me recurriera mucho tiempo, que no me ocupara mucho tiempo para poder estar pendiente de la universidad, ¿sabes? Porque conseguir un trabajo que te dé la flexibilidad de estar 8 o 6 horas varios días en la universidad. No da tiempo. No da el tiempo, entonces me tocaba madrugar casi a las 5 de la mañana, ir a trabajar 3 horas y desde ahí, con lo poquito que me ganaba en estos trabajos, ir hasta la universidad, porque es que la universidad me queda casi a 1 hora y 20 minutos en recorrido. Entonces ¿cómo son varios gastos, el pasaje, la comida, poder llevar alimento a tu casa. Sara, ¿cómo fue el proceso? Porque Sara es becada, pero también esos gastos del sostenimiento te limitaban muchas veces. ¿Lo pensaste? Dijiste como, bueno, ¿y ahora de dónde va a sacar la plata? No, porque pues digamos algo muy bueno que tiene el programa de Atenea es que ellos mismos o sea, aparte de la matrícula completa, te dan un apoyo económico cada semestre. Entonces, pues sí tuve como que aprender a como dividirme y organizar mi presupuesto para que, claro, pues no fuera otro gasto más tener que ir hasta la universidad porque pues está muy lejos de mi casa. Pero pues, o sea, siento que eso se ayuda. Y respecto a mi universidad, también ellos, a los que estamos dentro del programa, nos dan apoyo aparte. Entonces eso también sirve bastante. Ok, acá hay algo que están comentando en nuestro canal de YouTube y las personas están escribiendo, y es que sí, como ustedes lo mencionaban, estudiar se ha convertido en una decisión muy personal. Dice alguien acá, Daniel, dice, quien lo cree, lo crea, pero también dice que es muy difícil encontrar alternativas. ¿Cómo les fue con ese abanico de alternativas? Cuando ustedes dijeron, voy a estudiar, ¿qué información tenían a la mano? ¿Hay suficientes alternativas para financiar o para encontrar una beca de forma fácil? Ahí yo quisiera como tomar un poquito como el tema, y es que realmente el tema con las universidades es muy complicado. Primero porque hay poquita información que se da acerca de los programas, acerca de cómo es la universidad. Entonces, esa transición que tenemos de colegio a universidad no se está dando. Entonces, cuando pasas del colegio y llegas a la universidad, chocas. Es un choque grandísimo la diferencia que se tiene entre el colegio y la universidad, y esto comienza a ratificar algunos otros compromisos hacia tu vida y hacia tu tiempo. Entonces, creo que esa falta de información, esa falta de preparación también hacia la vida universitaria es muy importante que se empiece a trabajar, porque realmente hoy los jóvenes no están listos para entrar a la universidad. Y lastimosamente... Sí. Sí, ¿y qué le dirían digamos, a las entidades encargadas? Estamos hablando de que acá tienen que poner de su parte muchas entidades, no solo el gobierno nacional, también los gobiernos locales, las mismas universidades. Ustedes como jóvenes que ya están prácticamente en curso, ¿qué decirle a ellos para facilitar el proceso?
para darles mejores oportunidades? Pues es que yo siento que es un poco complejo porque, digamos, soy consciente de que muchas universidades tienen como ferias universitarias y así, pero también siento que de cierta forma limitan a los estudiantes porque no todos pueden asistir y si no asistes entonces no, o sea, es que también siento que hay una falla en cuanto a las páginas. Cuando uno busca en internet, si te sientas y quieres averiguar en qué universidades está tu carrera, como que también lo que decía Santiago no es muy claro. Entonces, siento que el esfuerzo está, pero tal vez no está siendo efectivo. Entonces, tendría que ser también más desde Más fácil. el colegio, siento yo. Y ese tema les quita un poco la motivación, o sea, el no encontrar una ruta, porque uno siempre quiere un camino, ¿no? ¿Por dónde cojo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se lo digo a mis papás? ¿Eso los frena no tener un camino definido? ¿En algún momento se desmotivaron? La lección de qué vas a hacer con tu vida es muy importante y está ligada a muchas cosas, ¿sabes? Y termina siendo una presión social, familiar, económica. Hoy también la gente, hoy los jóvenes están pensando en qué es lo más rentable para ellos y están dejando al lado lo que en verdad les apasiona. Entonces hoy la tecnología nos está de pronto desplazando a muchas materias humanas que tal vez a la gente le guste y le interese, pero entonces porque es el nuevo mercado, porque esto es lo que está moviéndose ahora, entonces esto es lo que me va a dar plata, esto es lo que me va a dar poder. Y terminan metiéndose a las carreras y terminan desistiendo en segundo o tercer semestre. Sara, Entonces, ¿cómo lo ves? Sí, yo también creo lo mismo porque siento que pues, hablando de esto, el que me gusta es un privilegio en sí. Y digamos, en ese aspecto yo sí me desmotivé en un momento porque dije como, bueno, si no se da lo que yo quiero, entonces, ¿qué hago? Porque yo quiero estudiar y quiero tener un título, pero si de pronto lo que yo quiero estudiar no, entonces ya uno tiene que empezar a buscar, ¿no? ¿Qué carreras son las más rentables o qué me va a asegurar un trabajo en el futuro? Y entonces muchas veces por eso entran a carreras y no les gusta y pues ya se desencadenan otros problemas. Y se salen al final, lo que llamamos nosotros la deserción. Y es que, muchachos, ustedes lo mencionan y también en el trabajo que nosotros hacemos, pues hemos hecho una trazabilidad de todo este tema y las cifras lo dicen, más del 56% de los jóvenes en Colombia en edad escolar para ingresar a la universidad no lo pueden hacer, se dedican a otras cosas, principalmente por el factor económico, no tener el dinero. ¿Cómo ven ustedes el tema? Y antes de escuchar lo que dicen otros jóvenes en la calle, Sara, rápidamente, el tema de no tener la posibilidad económica, ¿a ti te pasó y fuiste afortunada de encontrar una beca que te permitiera estudiar? Pero ¿crees que la educación en algún punto debería ser completamente gratuita? Es decir, que podamos llegar a ese modelo en donde la educación sea de acceso para todos. Yo creo que sí, o sea, soy fiel creyente de que la educación en esencia es la solución a muchos de los problemas de la sociedad y de lo que está pasando ahorita. Entonces, creo que sí sería pues muy ideal que la educación fuera gratuita y que cualquier persona que quisiera estudiar lo hiciera, porque siento que también de ahí desencadena que muchos deserten porque sí, no sé. Sí, no, es difícil al final. Y uno se encuentra como entre la espada y la pared. Estudio, trabajo, o de pronto me dedico a redes sociales, que ahora también es una alternativa, pero muchos hacen maniobras y como dice mi mamá, maromas para poder sacar adelante la carrera. Y yo también quería escuchar a los jóvenes qué les toca hacer para poder estudiar. Y esto fue lo que nos dijeron. No, pues yo estoy pues yo ya me gradué el año pasado, pero yo sí conté con el privilegio del apoyo de mis papás. Yo no tuve que como trabajar y estudiar para pagar mi carrera, entonces pues eso brinda la facilidad me puedo dedicar 100% al estudio. Eso, por ese lado, pues súper bien. Digamos que si durante las vacaciones yo trabajaba, era más para como ayudar en ciertas cosas, pero no, así que yo te diga así un sacrificio grande, no.
Pues bueno, personalmente muchos sacrificios. Estudiar, trabajar al mismo tiempo. Entonces, digamos como ahorita trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde y estudio desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Entonces, el sacrificio que hago es no recuperar el sueño, porque pues no duermo casi, el agotamiento físico, el agotamiento mental, pero pues considero que ese tipo de sacrificios pues después van a tener un tipo de recompensa. Ahí estaba lo que a uno le toca hacer, lo que se denominaba en mi época la nocturna, uno tener que estudiar. A mí también en su momento me tocó, yo la vi muy difícil y les voy a ser muy sincera, yo empecé a escoger universidades y las que yo quería eran demasiado costosas y no se podía de ninguna manera, entonces buscar otras alternativas, una universidad más económica, pero también hacer todo lo posible para buscar ingresos y seguir pagándola. Acá viene algo importante y son las alternativas. Y nos pregunta en nuestro canal de WhatsApp, que se los vuelvo a decir, 315-366-0201, nos pregunta Sofía Sánchez, ¿qué tan bueno es acceder a los créditos que nos da el gobierno? Algunos subsidios también para estudios superiores o también los gobiernos locales, como por ejemplo el distrito. Dice ella, ejemplo, ICETEX. ¿En algún punto han tenido que endeudarse para poder pagarlo? ¿Y qué piensan de este tipo de alternativas de los créditos pues, para poder estudiar? Bueno, pues afortunadamente yo no he tenido que endeudarme en ningún momento porque pues desde el inicio pude contar con la beca. Pero pues sí he tenido compañeros y he escuchado de ciertos casos que sí han tenido que recurrir 100% a ICETEX porque pues es una alternativa que está como más accesible, pero creo que falla en cuanto a que finalmente, o sea, vas a tener que tener esa presión de tener que trabajar y retribuir otra vez todo ese dinero que te prestaron y toda esa deuda que tienes, mientras que debería ser más de que tú puedes entrar a estudiar porque es un derecho de que tú tengas la educación y no solo como un préstamo. Santi, ¿cómo ves el tema de uno pagar esas sumas de dinero tan altas a crédito? Mira que, por ejemplo, a mí me pasó algo y es que debido a la situación, yo tuve que congelar mi universidad 2 años. En este momento no estás estudiando, ¿cierto? No, en ese momento volví a retomar porque Ya regresaste. Gracias a Dios hoy pudimos retomar otra vez la universidad, pero habíamos parado 2 años la universidad porque la situación económica estaba muy complicada y ya tenías que decidir entre comida o casa. ¿Qué hiciste Entonces, en esos 2 años? bueno, en esos 2 años me dediqué netamente a trabajar. O sea, yo estaba full trabajo, un horario de 12 horas seguidas. Estábamos súper full de trabajo, de lunes a domingo, todos los días. Precisamente para poder volver a solventarnos y volver hacia equilibrio económico en el hogar. Entonces, este espacio, este tiempo de 2 años que no tuve en la universidad, lo dediqué fue a trabajar. Y preferí trabajar en vez de endeudarme porque, o sea, imagínate tener que comprar cosas en la casa, pagar los gastos de la casa y encima también pagar todas las cuestiones de los préstamos o de estas oportunidades que tal vez nos brinden. Eso es casi una utopía y nos dice acá Paula Casas también que llegar a un posgrado es eso, algo que no se puede cumplir, una utopía, los precios son exagerados, pocas becas y dificultades para poder acceder a créditos con tasas de interés que se puedan pagar por parte de un joven que hasta ahora está ganando experiencia. Ya se nos está acabando el tiempo, lastimosamente, pero rápido, 3 alternativas que ustedes como jóvenes ven viables, que se pueden realizar. Sara, que ha sido beneficiaria de una beca de Atenea, y Santiago, que ha tenido la oportunidad de estar en la universidad pública. ¿A qué apuntarle? ¿Qué deberíamos hacer como sociedad para que esto sea un derecho? No sé si Sarita quieras empezar o No, si no, dale pues, tú. listo. Yo creo que una de las principales cosas que tenemos que empezar a hacer es no solamente enfocarnos en el tema de educación,
porque siempre relacionamos solamente lo académico en las oportunidades o en las cosas que no nos pasan, pero realmente tenemos que empezar también a abrir el campo y saber que para que una persona universitaria pueda seguir siendo universitaria, tienen muchos otros factores que no tienen que ver con educación. Hoy la violencia, la poca oportunidad de trabajo, hoy las empresas no te dan chance para que puedas ir a la universidad. Ya está en los requisitos para mandar la hoja de vida, te dicen no puedes estar estudiando. Entonces, una medida social y una medida también de pronto en torno al gobierno es que se tomen medidas en todos los entornos que rodean a la educación, ¿sí? Porque hoy es muy fácil de pronto acceder a cualquier universidad, tal vez entraste, pasaste, pero ¿cómo lo mantienes? Y de pronto, ahorita que se mencionaba el tema de que se puedan dar estas oportunidades de que sea gratuita la universidad, sí, excelente que sea gratuita, pero ¿cómo te mantienes? O sea, entras y es gratis, pero entonces tus pasajes. Entonces el tema en tu hogar, el tema en tu vida social, el tema en tu vida personal, también tienen que ser factores. Hoy también la salud mental es muy importante que se empiece a trabajar, primero para que los chicos empiecen y sepan cómo proyectar su vida, tener esa proyección, y segundo también cómo pueden seguir tomando decisiones bajo presión, bajo las circunstancias que la misma vida y el entorno social te empiezan a presentar. Sarita. Sí, pues yo estoy de acuerdo, aunque también siento que se debería continuar con los esfuerzos de que hayan este tipo de becas que tengan, digamos, gratuidad, pero en todo el país, porque siento que sí está muy centralizado y la mayoría de oportunidades se encuentran en las ciudades grandes y la idea es que pues todos puedan estudiar, ¿no? Y por otro lado también siento que es un esfuerzo conjunto en cuanto a Sí. entidades de estudiar, porque una vez tengas tu título, puede que no lo vayas a usar porque no consigues trabajo o no hay oportunidades, no tienes pega, entonces pues bueno, estudié, pero entonces ¿para qué? Sí, es que es una dualidad difícil y ustedes ya están próximos a poder vivirla y es encontrar un empleo. Ese será otro capítulo más adelante. Chicos, gracias por esta oportunidad, por contarnos su historia. Creo que hoy están reflejando lo que muchos de nosotros hemos pasado para poder estudiar, pero sí hay algo muy cierto y es que se necesita de disposición, se necesita de actitud. Así que gracias y por supuesto, mayores oportunidades para que todos podamos tener este tipo de alternativas. Un abrazo y que estés muy bien.